oportunidad les voy a hablar sobre diferentes criterios de selección, ¿sí? que tiene que tener un docente respecto de distintos géneros literarios, ¿sí? A la hora de llevar a su sala. Entonces, de alguna manera vamos a ir trabajando algunas cuestiones, no todas, algunas. Y entonces, como uno de estos objetivos, hay dos, uno tiene que ver con revisar uno de los criterios para seleccionar un texto literario y también distinguir los tres géneros literarios más importantes, porque a la hora de seleccionar, también el docente, de alguna manera, va a ir aprendiendo y tiene cierto saber respecto de la literatura infantil, ¿sí? El ámbito de la literatura infantil claramente está abarcando una determinada etapa de la infancia. Y entonces, de alguna manera, está haciendo un recorte la literatura infantil que tiene justamente que ver con una etapa. Eh, hay un principio básico, ¿no? Que es que para poder hacer una adecuada selección de textos literarios, hay algo que tengo que saber ya de antemano, que tengo que establecer cuáles son los géneros, los tres géneros más importantes que nosotros podemos abordar la literatura infantil y de los cuales podemos también seleccionar distintos textos. Y también hay un principio básico de enseñanza, ¿no? Respecto de cómo consideramos la literatura en el ámbito del nivel, ¿no? Consideramos a la literatura como una expresión artística del lenguaje, que está organizado en múltiples formatos discursivos. Es decir, cada época va a renovar estilos, inventa nuevas formas de nombrar y describir un hecho literario, pero hay un acuerdo básico, ¿no es cierto?, que se mantiene a través del tiempo, que son los géneros literarios. Es decir, los tres géneros literarios que vamos a ver más importantes, que están atravesados por otros dos, se mantienen a pesar de las distintas renovaciones que pueda haber, ¿sí? Por ejemplo, la literatura infantil en realidad se la denomina así a partir de una determinada época, ¿sí? No siempre existió la literatura infantil. Y también atendiendo a ya también pensando, ¿por qué estamos pensando en que tenemos que eh, tener determinados principios respecto a cómo se piensa la literatura en el nivel, a cuáles son los criterios de selección de un texto literario? Y porque yo les decía, la literatura se ve en el nivel como un arte, ¿sí? Pero a su vez, ese arte ese arte que se manifiesta a partir, digamos, del lenguaje, eh, de alguna manera, ¿sí? Se aborda ese arte a partir de dos prácticas, no, a partir de las tres prácticas en realidad del lenguaje, que es la oralidad, porque hablamos sobre literatura, leemos sobre literatura y también escribimos. Entonces, de por sí la literatura, y algo que es importante, que ustedes tienen que empezar a reflexionar, que la literatura nosotros la enseñamos desde una mirada de expresión artística. ¿Cómo la abordamos? Y la abordamos a partir de las prácticas, a partir de la lectura, a partir de la escritura y a partir de la oralidad, porque hablamos, ¿sí? Y puntualmente, ¿por qué estamos trabajando ahora estos criterios de selección de un texto literario? Es decir, bueno, a ver, voy a elegir un texto. ¿Cómo sé que ese texto es bueno, que presenta una estética particular en la sala? Y para eso hay que ir aprendiendo sobre literatura. Y también nosotros estamos trabajando, enfocándonos en la lectura en voz alta de textos literarios. ¿Y por qué estamos trabajando la lectura en voz alta de textos literarios? Porque justamente esta lectura en voz alta se manifiesta, es una estrategia que tiene el docente
para poder abordar determinados contenidos. Fíjense que yo en literatura tengo, digamos, 3 grandes contenidos. Esto es así tal cual la grilla que propone el diseño curricular del nivel inicial. Fíjense, un contenido es apreciar textos literarios. El otro contenido es comentar sobre los textos literarios leídos por el maestro, otros adultos o por ellos mismos. Y el otro contenido es leer y construir significado a partir de la interacción con textos literarios. Es decir, son los 3 contenidos, ¿sí?, troncales de literatura. A su vez, esos 3 contenidos troncales se van a dividir en 3 particularidades. Uno, al iniciar las experiencias, es decir, cuando yo abordo ese contenido, recién empiezo a abordar ese contenido. La otra sección sería durante el desarrollo de experiencias, cuando ya ese contenido lo voy a ir profundizando, ya lo he trabajado, y después en varias oportunidades en la sala y después al finalizar las experiencias. Estas 3 divisiones, digamos, que nos propone el diseño particular para pensar, digamos, la propuesta es un poco trabajar esos contenidos, pero en orden de jerarquía, ¿sí? ¿Qué significa en orden de jerarquía? Bueno, ese mismo contenido se puede, al iniciar las experiencias, se puede ver de una determinada manera, cuando estamos un poco más avanzados de otra manera y cuando ya estamos finalizando esas experiencias de otra manera. ¿Sí? De tal forma que podamos ir abordando un mismo contenido, ¿sí? Durante todo un transcurso. El iniciar, el durante y el finalizar tiene que ver con todo, digamos, toda la trama, el entramado de todo el nivel inicial, ¿sí?, desde que inician sus experiencias hasta al final. Esta división no significa que, bueno, al iniciar las experiencias voy a trabajar sala de 3. Durante el desarrollo de las experiencias sala de 4. Al finalizar sala de 5. Claramente, igualmente, lo que les quiero decir es que no es determinante esta división por salas. Pero claramente no es determinante, pero también depende muchas veces de cuánto puedo trabajar en la sala, ¿sí? De acuerdo a la comunidad educativa en la que estoy trabajando. Es decir, a veces estas distintas formas de abordar el contenido que tiene que ver con las etapas, se puede llegar a pensar en cada etapa que dependa de una sala o no, ¿sí? Eso depende en realidad de cómo se trabaje en esa comunidad y de la intensidad del trabajo en esa comunidad y en esa sala en particular, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer contenido, que es apreciar textos literarios, el contenido general, ese es el contenido general. Ahora, el contenido específico, al iniciar las experiencias, es escuchar el recitado y la lectura de poesías y cuentos variados, ¿sí? Y justamente ese es al iniciar. Durante sería escuchar, narrar y leer relatos y cuentos variados, mitos, leyendas, etc., ¿sí? O escuchar y jugar con rimas y adivinanzas. Y fíjense en el contenido específico en el momento de finalizar las experiencias, dice escuchar lecturas de novelas sobre temas de autores diversos. O sea, ya ahí propone no escuchar solamente cuentos o adivinanzas, sino novelas. Bueno, pero para llegar a una novela, para llegar a trabajar la lectura de novelas, que claramente en la sala se trabaja a través de un proyecto y bueno, y acordar un día, ir leyendo capítulos, para poder llegar a trabajar específicamente con una novela, previamente tengo que haber trabajado en la sala, ¿sí?, la lectura de diversos textos, de cuentos breves, de poesías, para llegar a
a leer ese texto, que es la novela, que tal vez es un poco más complejo, sobre todo por la extensión. Lo que quiero que vean es, vuelvo a repetir, que estos contenidos específicos que se dividen en al iniciar las experiencias, durante el desarrollo de las experiencias, al finalizar, tiene que ver un poco con las etapas en el trabajo en la sala y también en el trabajo a lo largo de esa comunidad en ese nivel, a lo largo de todo el nivel, ¿sí? Y que puntualmente nosotros estamos ahora pensando en este primer contenido general, apreciar textos literarios. Y justamente dentro de este contenido general está justamente la lectura, o sea, el escuchar la lectura. En este escuchar la lectura, el docente se vuelve justamente portavoz, ¿sí?, de esa lectura, y el niño escucha. Entonces, quería que tengan en cuenta justamente que nosotros estamos viendo estos criterios de selección de textos literarios porque justamente un contenido para trabajar en la sala es el escuchar la lectura de distintos textos literarios. Bueno, entonces, decíamos que para seleccionar textos literarios también tenemos que saber, bueno, de qué se tratan, cómo se ordenan, cómo se clasifican. Hay dos grandes géneros, los orales y los escritos. Los orales son los de transmisión oral, los que no tienen un autor, como los anécdotas, las fábulas, las leyendas, los mitos. Y los escritos son los que tienen autoría y generalmente tienen que ver con los cuentos modernos y las novelas. Pero digamos, estos dos géneros literarios, orales y escritos, atraviesan a los siguientes tres, que seguramente ustedes ya lo han visto en algún momento en el secundario. El narrativo, el lírico y el dramático. ¿Sí? El narrativo, ¿sí?, tiene que ver con que hay una sucesión de hechos que cuentan una historia. El lírico está ligado a la poesía, ¿sí? Y justamente, digamos, la función principal que tiene el género lírico es provocar en el oyente o en el lector despertar sentimientos y emociones. Y está, digamos, está anclado en lo que sería más el lenguaje figurado y metafórico. Y finalmente el género dramático, que es de carácter dialogal principalmente, es decir, hay diálogo. Los hechos en el género dramático suceden a partir del diálogo entre los personajes que se llaman parlamentos. Estos tres géneros son los que se encuentran en la literatura en general, pero también en la literatura infantil, ¿sí? Y después hay algo que tenemos que tener en cuenta respecto a la literatura infantil y sobre todo para ustedes que van a trabajar en este nivel, es que en muchos casos en las grandes editoriales lo que tenemos son adaptaciones, ¿sí? Las adaptaciones no son versiones, esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, a ver, ¿qué significa que las adaptaciones no son versiones? Y que nosotros habíamos hablado de que encontramos los géneros orales que no tienen una autoría. Bueno, esos géneros que no tienen autoría, que se llaman géneros orales porque fueron transmitidos de boca en boca, ¿sí? Lo que nosotros encontramos son autores que lo que hicieron fue recolectar esos. Piensen en los hermanos Grimm, ¿no? Que lo que hicieron fue ir de pueblo en pueblo y recolectar las versiones, distintas versiones de un cuento, no sé, Caperucita Roja, ¿sí? Por decir algo, por decir algunos. Esas son versiones, ¿sí? Pero las adaptaciones son aquellas que las grandes editoriales han hecho justamente para poder trabajar o para poder vender a algún público en especial. Y justamente hay muchas adaptaciones en literatura infantil porque también hay muchas adaptaciones que se hacen en relación con la edad del niño. Entonces, por ejemplo, hay adaptaciones de las leyendas, hay adaptaciones de mitos, hay adaptaciones de novelas, ¿sí? Que claramente por razones que tienen que ver con la cognición, los niños de 3, 4 y 5 años no pueden acceder porque todavía no pueden leer concretamente entendiéndolo como la decodificación de los grafemas en esos términos, sí lo pueden leer desde otro lugar. Pero, por ejemplo, hay adaptaciones de Alicia en el País de las Maravillas, hay adaptaciones de novelas enteras, hay adaptaciones de
por ejemplo, de textos como 100.000 leguas de viaje submarino. Es decir, hay un montón de adaptaciones que tienen que ver con obras un poco más complejas, que están adaptadas a los niños, que son adaptadas significa que son más breves, que tienen un vocabulario más accesible a la edad, y eso para el nivel inicial vamos a encontrar y mucho, ¿sí? Y también adaptaciones que tienen que ver con convertir un género en otro, sobre todo esto sucede con las obras de teatro, es decir, vamos a encontrar muchas obras de teatro que en realidad son cuentos, pero que están formuladas en términos de guión para poder ser representadas, porque la obra de teatro tiene como fin particular ser representado. Entonces, por ejemplo, no sé, encuentran guiones de Blancanieves y los siete enanitos, que en realidad es un cuento, pero hay un guión que está en forma de diálogo para que pueda ser actuado, ¿sí? Esto es una breve aclaración sobre las adaptaciones, porque van a encontrar mucho de ellas en lo que es la literatura infantil y sobre todo en esa franja de edad de tan pequeños. Bueno, algunos ejemplos que podemos pensar. Pensando en el género narrativo, en el nivel inicial o en la literatura infantil, sobre todo, hay lo que se llama una estructura narrativa básica. ¿Qué significa eso? Que tenemos una introducción donde hay un marco narrativo, donde puede, digamos, presentar el lugar, el tiempo, los personajes principales, un conflicto, luego un conflicto, que es un problema a solucionar, y el desenlace, que es la resolución. ¿Sí? La trama y los personajes dependen de la historia, pero también el docente va a seleccionar en relación con la edad, ¿sí? Atendiendo a aquellos gustos e intereses y a su vez a las capacidades cognitivas que podemos encontrar en niños, por ejemplo, de 2 años o de 1 año o de 3 o de 4 o de 5, ¿sí? Pero es una estructura básica, como yo les decía. Ya, por ejemplo, en una novela que es la lectura para adultos, podemos encontrar que no hay solamente una estructura narrativa básica, sino que podría haber múltiples conflictos, por ejemplo, que algunos se solucionan y otros no, finales abiertos. Bueno, en este sentido, la literatura infantil, y más específicamente la que se trabaja en el nivel inicial, consta de esta estructura básica. Y después, vuelvo a repetir, la trama y los personajes también el docente lo va a ir pensando de acuerdo a la sala en particular y también de acuerdo a la franja etaria de los niños, ¿no? Además de los gustos e intereses de los niños de la sala en particular, claramente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un texto como la leyenda de la flor de Irupé, ¿sí? Es una leyenda que pertenece al género narrativo, que es de tradición oral, porque no hay un autor, no se conoce un autor, pero sí versiones y adaptaciones. Por ejemplo, yo encontré una que es una adaptación propia para poder leer en el nivel inicial, porque la leyenda o la versión más original es más extensa y quizás tiene momentos que son más tensos para pensar en la lectura en la sala. Entonces, fíjense, acá tenemos una leyenda que dice: una noche, al mirar en el fondo de un lago, vio la luna reflejada en la profundidad y tan cerca de ella que creyó poder tocarla con las manos. Sin pensar un momento, se arrojó a las aguas y fue a la hondura para poder tenerla. Tan hondo nadó la joven que desapareció entre las aguas y nunca más se supo de ella. Se dice que Tupá, dios supremo de los guaraníes, creador del universo, decidió darle un regalo y convertirla en una hermosa flor, cuyas hojas tienen la forma de disco lunar, de hojas redondas que flotan sobre el agua y cuyos pétalos del centro son de un blanco deslumbrante, como la luz de la luna, y lo envuelven amorosamente pétalos rojos, como los labios de Irupé. Es una leyenda muy bella para trabajar. Fíjense que en cuanto a la estructura narrativa, hay una introducción, o sea que nos hace, nosotros igual esta está mucho más recortada, pero en esa versión aparece un poco el marco de quién es Irupé, de dónde vive, quiénes son sus padres, el conflicto que es que ella quiere tocar, ¿sí?, a la luna, y el desenlace, o sea, lo que sucede, ¿no? Eh, y
y hay un solo personaje y presenta además esta leyenda características del relato maravilloso. Y acá les iba a decir también otras cuestiones. Dentro del género narrativo, yo puedo seguir encontrando otra clasificación que tiene que ver con el tema, con los temas. En los relatos maravillosos hay transformaciones, ¿sí? Los personajes se transforman o los objetos se transforman. Por eso, por ejemplo, que muchos de los cuentos tradicionales y clásicos, como vuelvo a decir, Blancanieves, Caperucita Roja, eh, La Cenicienta, todos ese tipo de cuentos tienen este rasgo de maravilloso en el sentido que se convierten en algo, ¿sí? Dentro del género narrativo encontramos otros subgéneros entonces que tienen que ver con las temáticas, el género maravilloso, el género policial, el género humorístico, el género fantástico, el género realista, ¿sí? Son todos subgéneros que tienen que ver con la temática. ¿Mm? Bueno, entonces acá yo les propongo, digamos, al pensar algunas estrategias de lectura en voz alta, volviendo a que nuestro contenido general, que es el de apreciar textos literarios, y el contenido específico que tiene que ver con escuchar, ¿sí? La lectura de relatos y de textos y demás, pensar en las estrategias que un docente debe abordar durante la lectura para que la sala pueda mantener esa lectura, pueda mantener la atención, pueda escuchar. Lo que ustedes están haciendo es que el niño escuche y por ende también lea a partir de su voz, ¿sí? Entonces yo les marqué, por ejemplo, algunos lugares donde en este texto, donde nosotros podemos ir cambiando los tonos de voz, ir levantando la mirada para que los niños justamente puedan mantener la atención. Entonces, por ejemplo, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, a orillas del río Paraná, tenían sus asentamientos las tribus guaraníes. Allí vivía Irupé, una joven que añoraba parecerse a la luna. ¿Sí? La idea es un poco eso, ir viendo en qué forma. Además recuerden cómo voy a tomar el libro, cómo me dispongo para leer, cuáles son los distintos tonos de voz. Todas esas son estrategias que voy utilizando para poder leer un cuento, una poesía o una obra de teatro en la sala. ¿Mm? Vamos a otro texto que seleccioné que está dentro de lo que se llama el género lírico. ¿Sí? El género lírico es el género poético en donde predomina un lenguaje figurado y metafórico, donde la intención es despertar emociones y sentimientos en el lector. Hay muchos recursos poéticos, ¿sí? Tales como las rimas, las repeticiones, las comparaciones, las imágenes sensoriales, es decir, hay imágenes sensoriales auditivas, olfativas, táctiles, visuales, gustativas. Esto en recuerden que el género lírico está compuesto de versos, ¿sí? Y cada verso puede remitir a una imagen sensorial. Si yo digo, por ejemplo, el aroma de la rosa, el cantar de los pájaros, la suavidad por ejemplo, la suavidad de tu piel, eso tiene que ver todo con imágenes sensoriales, ¿sí? O sea, retrotraer justamente al lector a las emociones o a los sentimientos. Y ejemplos dentro del género lírico hay muchos, sobre todo en el nivel se trabaja un montón. Hay trabalenguas, hay poemas, hay canciones, hay acertijos, hay adivinanzas, hay coplas también. Es decir, hay la verdad una gran variedad que nos permite a trabajar en la sala, no solamente con la lectura, sino también a partir del juego y demás. Ahora estamos abocados a la lectura, pero sepan que hay mucho para abordar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, una selección es La Mona Jacinta. La Mona Jacinta es una canción, ¿sí? Es de autores de María Elena Walsh. Y la seleccioné porque, bueno, la podemos leer, pero también porque se puede trabajar mucho. Pero recuerden que mucho en respecto de otras cuestiones que tienen que ver con la canción, ¿sí? Entonces, este dice así, ¿no? Tal vez la conozcan. La mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías,
Mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera de hoja de higuera. Ay, no te rías de sus monerías. Un loro bandido le vende un vestido con un manto con plumas y un collar de espumas. Ay, no te rías de sus monerías. Al verse en la fuente dice alegremente, ¡qué mona preciosa parece una rosa! Ay, no te rías de sus monerías. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapo cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. No te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijos monitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de sus monerías. ¿Mm? Bien, aspectos literarios. Vemos que es una poesía. Tiene versos, tiene rimas, tiene repeticiones porque tiene que ver mucho con el estribillo y tiene un ritmo. Un ritmo tiene que ver con que yo voy pautando los tiempos en que voy a decir cada verso y en su vez cada estrofa. Esto se juega mucho, sobre todo en poesía, porque en realidad, digamos, la naturaleza de la poesía justamente tiene que ver con las canciones, con el ritmo. Antes, hace mucho tiempo, muchos años atrás, se marcaba la poesía con un instrumento que era la lira, que marcaba los ritmos, ¿sí? Bueno, pero digamos que yo les marqué algunas cuestiones de este texto que hacen de su riqueza, ¿no? Además del disparate, de lo metafórico, del personaje, ¿no? El encontrar las rimas, ¿no? Que eso auditivamente trae cierta incluso idea de juego y también estimula la alfabetización del niño porque justamente empieza a reconocer la coincidencia o no de distintos sonidos. Las repeticiones también que ayudan a mantener como cierto ritmo en el relato, ¿sí? Y imágenes sensoriales como por ejemplo la visual, ¿no? Un loro bandido le vende un vestido con un manto con plumas y un collar de espumas. O sea, todo eso que es metafórico también visualmente es absurdo y es lo que juega justamente en esta poesía, lo que se pone en juego, mucho lo absurdo y la risa y el disparate. Esto no quiere decir que ustedes en la sala van a enseñar la rima, la repetición, sino que justamente si ustedes pueden identificar cuando seleccionen el relato para leer de estas riquezas del relato, estas riquezas en este caso de la poesía, de esta poesía en particular, les puede servir para pensar en estrategias durante la lectura, ¿sí? ¿Cómo voy a leer las rimas? ¿Cómo voy a leer las repeticiones? ¿Cómo voy a leer las imágenes sensoriales? Por eso es tan importante que las puedan identificar para poder pensar en la lectura, ¿sí? Y también pensando en que justamente nosotros pensamos en un contenido que es escuchar leer porque se accede a la literatura justamente a partir de las prácticas del lenguaje, es decir, a partir del hablar, a partir del leer y a partir de escribir. Y eso es importante. ¿Mm? Bueno, seleccionamos otra obra que responde al género dramático, es una obra de teatro. Como tal, las obras de teatro se dividen en actos y no en capítulos. Aparecen aclaraciones respecto al lugar y de los personajes, por ejemplo, se levanta, mueve lentamente la mano, es un lugar en donde hay cuatro sillas. Bueno, todas esas aclaraciones tienen que ver con que la obra de teatro, recuerden que se escribe en realidad para ser representada más que leída, ¿sí? Sin embargo, también podemos trabajar la lectura de obras de teatro en la sala, compartiendo, por ejemplo, distintos tonos, compartiendo con otros docentes la lectura, que cada docente haga de un personaje distinto, ¿sí? Se puede trabajar, por ejemplo, también ya en las experiencias más avanzadas, ¿sí? En los contenidos más específicos, la memorización de los parlamentos y que cada niño diga un parlamento, y eso también estamos trabajando desde la lectura. Hay que ver cómo lo trabajamos, pero puntualmente se puede hacer. Y bueno, recuerden que también se pueden trabajar, como ya dijimos, guiones de otras obras. Es decir, puedo trabajar con guiones que son, vuelvo a decir, obras de teatro que están, que vienen de algún texto que no lo es, por ejemplo, un cuento o una novela. Entonces, bueno, seleccioné una obra que se llama Una tarde en la selva, que la autora es Janet Mora, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos tres personajes, es Lila la ardilla, Pedro el conejo
y Ligia la niña. Dice acto único, y fíjense, dice ambientación. En el corazón de la selva, 3 monos sirven como sillas y mesas para un picnic. El sol de las 4 de la tarde resplandece en el corazón de la selva, idóneo para compartir un perfecto picnic, como lo están pensando nuestros protagonistas. Lila la ardilla. Mi querido Pedro, en estos 5 años que llevamos conociéndonos, debo decirte que eres mi mejor amigo. Oh, mi adorada Lila, recuerdo como si fuera ayer cuando éramos unos bebés y nos conocemos en la guardería de Mamá Osa. Se escuchan chillidos. Lila, mirando confundida hacia los lados. ¿Escuchaste esto, Pedro? Sí, lo he escuchado, Lila. ¿Qué será? Se levanta del tronco, dirigiéndose a revisar detrás de los árboles, dejando su taza de té hacia un lado. Pero, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Y por qué lloras? Bueno, voy a dejar ahí, pero es para que vean que justamente los parlamentos de los personajes me sirven para poder ir cambiando los tonos de voz. Incluso puedo utilizar distintas expresiones cuando estoy en la lectura en voz alta. Algunos aspectos que nosotros recién vimos, el texto se presenta en forma de diálogo, hay aclaraciones, hay personaje principal, se divide en actos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, en el nivel inicial se encuentran muchas adaptaciones, ¿sí? Son guiones, obras de teatro que en realidad están reformulados, ¿sí? Porque originalmente no lo eran. Por ejemplo, los cuentos. ¿Sí? Entonces, esto que les decía respecto de, otra vez, qué estrategias puedo tener en cuenta, vuelvo a decir, los diferentes tonos de voz en distintos momentos del relato, mantener la mirada activa, o sea, puedo bajar, revisar el libro y volver a mirar a toda la sala, cómo me dispongo, dónde me voy a disponer a leer, dónde me voy a sentar a leer y por qué. Todo eso tiene que ver con aquellas estrategias que el docente va a tener en cuenta a la hora de desarrollar una situación de lectura de algún texto literario en la sala. Entonces, por eso es muy importante. En resumen, lo que podemos decir de esta clase en particular es que seleccionar una obra literaria para su lectura en la sala no es algo azaroso, sino que por el contrario hay que tener en cuenta todas las particularidades de la obra para mostrar su riqueza artística. Y esto es lo importante, ¿sí? Recordemos que tenemos el diseño curricular viejo y también el diseño curricular nuevo, ¿sí? Y que nosotros estamos abordando este aprendizaje de la lectura en voz alta de un texto literario porque dentro del contenido general de literatura, que es apreciar textos literarios, hay contenidos específicos que justamente escuchar la lectura en voz alta de textos literarios. Entonces, un poco es que nos pongamos en posición de docentes y cómo leer entonces atendiendo a que los niños tienen que escuchar, ¿no? Mantener atenta esa escucha del texto literario. Bueno, espero que les haya servido esta breve panorama respecto de los géneros literarios y respecto de cómo los elijo para leer en la sala. Muchas gracias.